Bueno, en este video vamos a comenzar con la resolución de los ejercicios que nos faltaban. En este caso tendríamos que empezar desde el 1.18. Nos dice, con respecto a esto, defina los siguientes términos y de ejemplos. De productores, consumidores y también de los saprófagos. Bueno, con respecto a los productores tienen que recordar que utilizan la energía lumínica del sol para transformarla en energía química y son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Por ejemplo, acá tenemos a las plantas, a las algas y a las cianobacterias. Con respecto a los consumidores, recuerden que es la ingestión, o sea, ellos hacen la ingestión de organismos vivos. Por ejemplo, los leones, pueden poner otro ejemplo de algún otro carnívoro. Y con respecto a los descomponedores o a los saprófagos, descomponen la materia orgánica en elementos inorgánicos por medio de dos procesos que puede ser la mineralización o la humificación. Después les dice qué es un ciclo biogeoquímico y cuál es su importancia. Recuerden que los ciclos biogeoquímicos se conocen como el movimiento de las sustancias inorgánicas, que ya hemos visto el ciclo del agua en el anterior video, el ciclo del fósforo, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. Y la importancia de estos ciclos sería el reciclamiento de los materiales. Bien. Y después tienen en el 1.20, con respecto al ciclo del nitrógeno, defina los siguientes términos. Fijación, recordemos en este caso que la fijación era en el cual las bacterias del nitrógeno lograban fijar en sí el nitrógeno al suelo. La amonificación, los microorganismos usan las proteínas y aminoácidos para construir sus propias proteínas necesarias y liberan el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco o dionamonio, que este proceso se conoce como el de amonificación. Con respecto a la nitrificación, varias especies de bacterias comunes en los suelos son capaces de oxidar el amoníaco o el ionamonio. Esta oxidación, conocida como nitrificación, va a ser un proceso generador de energía y la energía liberada se va a utilizar por estas bacterias como su fuente de energía primaria. En la asimilación, una vez que el nitrato se encuentra dentro de la célula vegetal, se reduce nuevamente a amonio y en contraste con la nitrificación, este proceso de asimilación sí va a requerir de energía. Bien, y en la desnitrificación hay que tener en cuenta que una variedad de procesos como las cosechas, la erosión del suelo, el fuego, el agua, que se infiltran en el suelo, pueden reducir la cantidad de nitrato disponible para las plantas. También se pierden nitratos como resultado de las actividades de ciertos tipos de bacterias del suelo. En ausencia de oxígeno, estas bacterias van a degradar nitratos liberando el nitrógeno a la atmósfera y utilizando el oxígeno para su propia respiración. Entonces, en este caso, esto va a ser conocido como el proceso de desnitrificación que ocurre en los suelos poco drenados. Bien, 1.21. Luego de leer el ciclo del carbono, responda verdadero o falso. El carbón y el petróleo que yacen debajo de la tierra forman un depósito pequeño de carbono. No, recordemos que forman un depósito muy grande de carbono. Entonces esto sería falso. B. Las plantas consumen carbohidratos en el proceso respiratorio y liberan dióxido de carbono desde sus raíces al suelo y desde sus hojas a la atmósfera. Recordemos que las plantas van a liberar oxígeno y van a consumir dióxido de carbono. Y C, el dióxido de carbono es uno de los gases que absorbe el calor emitido por la Tierra, lo que provoca un aumento de la temperatura. Y el punto C sí sería lo correcto. Ah, bien, acá está el cuadrito, entonces sí les aparece este cuadrito. En el anterior video yo les había citado, o les había leído el concepto de biosfera que aparece en el cuadernillo de la Facultad de Ciencias Médicas. Y en este caso, acá les aparece ya el concepto, así que no va a hacer falta de que ustedes lo tengan que buscar. Así que de biosfera, para mí solamente se tienen que saber ese concepto. O sea, no hay más de lo cual tengan que investigar o complementar con otra información. Y en la pregunta 22, ¿cuál es la extensión de la atmósfera? Tranquilamente lo pueden resolver con ese cuadro. Bien, autoevaluación nos dice tipo múltiple opción 1.23.
Los niveles de organización ecológicos, objeto de estudio de la ecología, son los siguientes, excepto A, comunidad, B, población, E, individuo multicelular, D, ecosistema o E, biosfera. Bien, acá nos habla de niveles de organización ecológicos. En este caso hay que saber que el individuo multicelular no es un nivel de organización ecológico. 24. El número de plantas de dientes de león por centímetro al cuadrado de césped o de robles por hectárea es una medida de A, densidad poblacional, B, disposición geográfica, C, estructura regional, D, tasa de crecimiento o E, factor de regulación. Acá nos habla de área y nos dice el número de plantas de dientes de león por centímetro cuadrado. Recordemos que esto sería densidad poblacional. 25. Indique cuál de los siguientes conceptos describe el conjunto particular de variables bióticas y abióticas con las que interactúa una población. En este caso tenían A, hábitat, B, red alimentaria, C, nicho ecológico, D, competencia, E, depredación. Tienen que tener en cuenta que es el nicho ecológico. 26. En las poblaciones, la aceleración progresiva del crecimiento por el aumento del número que se agrega a la base reproductiva se conoce como crecimiento A, exponencial, B, primario, C, secundario, D, sigmoideo, E, generacional. Tienen que tener en cuenta que es la opción A, exponencial. 27. Cada población tiene una curva de tamaño poblacional característica para cada uno de los factores limitantes del ambiente. ¿En cuál de las siguientes situaciones se presenta un efecto en la variación del tamaño poblacional según la disponibilidad de un recurso esencial o factor limitante del ambiente? Bien, antes de leer las opciones, tienen que saber que antes les colocaban al lado pregunta de examen de ingreso. Bueno, ahora estoy viendo con el 30 y 31 les aparece pregunta de examen de ingreso 2021. Pero esa pregunta me acuerdo que a mí me había tocado en un examen de ingreso. No me acuerdo bien de qué año, pero sé que formó parte de una de ellas. Bien. En las zonas en las que un recurso esencial es escaso, la población seguirá creciendo ilimitadamente si otras necesidades están satisfechas. Esto recordemos que es imposible. Si nos dice que un recurso esencial es escaso, recordemos que no va a poder seguir creciendo la población de forma ilimitada. Entonces la opción A no sería. B. Para un determinado factor ambiental en las zonas de estrés fisiológico de la curva, algunos individuos son capaces de sobrevivir, pero la población no puede crecer. Hasta ahora esa sería la opción correcta, porque si recordamos, la curva que teníamos al inicio, que la curva estaba muy cerca del eje X, por así decirlo, o muy cerca de la base, donde los organismos no podían crecer. Después la zona de estrés fisiológico, donde los organismos podían sobrevivir, pero no podían seguir reproduciéndose. Y después la franja óptima, donde podían sobrevivir y podían seguir reproduciéndose. En la opción C dice, en las zonas de intolerancia fisiológica de la curva para un determinado factor ambiental, los individuos de la población se reproducen a una tasa muy lenta. Directamente no hay reproducción, o sea, no pueden sobrevivir. D, para un recurso esencial del ambiente, en la franja de mayor abundancia de la curva, el tamaño de la población aumentará por encima de la capacidad de sostenimiento, no. También acá hay un límite, si recuerdan el esquema, tienen la franja óptima y también encuentran el límite hasta dónde puede crecer hasta dónde pueden reproducirse o hasta dónde puede crecer la población. Para mí en el 27 sería la opción B. Y si nos fijamos, acá tenemos 27 opción B. Recuerden que todas las respuestas lo tienen al final. 28. Cuando comemos un bife de carne vacuna, estamos actuando como, y en este caso seríamos consumidores secundarios, sería la opción B. Bien, nos imaginemos un poquito la situación. Primero, el productor podemos decir que es una planta. El consumidor primario, si recordamos los niveles tróficos, por lo general es un herbívoro. En este caso, la vaca, o en realidad nosotros, que nos estaríamos comiendo un bife, digamos, de la vaca, seríamos ya el consumidor secundario, ya seríamos el carnívoro. Y en el cuarto
podríamos encontrar a los descomponedores, que ya sería cuando nosotros trascendemos a otro plano, pero en este caso la opción correcta sería consumidores secundarios. 29. La asociación entre ciertos hongos y plantas micorrizas es un ejemplo de, recordemos que esto pertenece al mutualismo. 30. En un ecosistema marino se produce entre sus componentes bióticos y abióticos un flujo de energía y un proceso de reciclado de materiales. ¿Cuáles de las siguientes opciones caracteriza el primer nivel trófico de estos ecosistemas? A. En ecosistemas de las profundidades oceánicas, este nivel está ocupado por bacterias detritívoras productoras de compuestos inorgánicos. Bien, vamos a seguir leyendo las opciones. B. Este nivel está ocupado por zooplancton, que tiene una biomasa mayor que el fitoplancton. C. La tasa de crecimiento de la población que ocupa este nivel trófico es mucho menor que la tasa de crecimiento de la población que se alimenta de ella. En la opción C para mí sería al revés. Y D. Un factor limitante de la productividad primaria neta de este nivel trófico en los ecosistemas marinos es la disponibilidad de elementos minerales esenciales. Bien, hasta ahora la opción que más se acercaría sería la opción D, que dice que la que acabo de leer, un factor limitante de la productividad primaria neta de este nivel trófico en los ecosistemas marinos es la disponibilidad de elementos minerales esenciales. Que si recordamos cuando grabé el video de los ciclos biogeoquímicos, nos decían ahí que, por ejemplo, en el ciclo del fósforo, muchas veces la disponibilidad de fósforo puede variar o puede influir en los ecosistemas marinos. También como el otro ciclo en el cual el productor puede hacer una alga, que otra vez hablamos de estos ecosistemas acuáticos. 31. En la naturaleza, la disposición espacial de los individuos de una misma especie constituye una de las propiedades de la población. Esta puede presentar un patrón de disposición agrupada, regular o al azar dependiendo de diversos factores. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la disposición espacial que muestra una población animal según el comportamiento social o el grupo taxonómico al que pertenece? Bueno, opción A. Los individuos de una especie altamente territorial suelen exhibir un patrón de distribución espacial regular. B. Muchas especies de aves muestran un patrón de disposición agrupado durante la estación reproductiva y una distribución regular el resto del año. C. Los invertebrados marinos mantienen un patrón de disposición regular constante a lo largo de todo su ciclo de vida. Y D. Los individuos de una especie altamente gregaria presentan un patrón de disposición espacial al azar. En este caso, la opción correcta sería la opción A. Bien, recuerden que las respuestas correctas por lo general de los ejercicios múltiple opción se encuentran al final de cada cuadernillo. Para la siguiente clase tendríamos que empezar a ver todos estos temas. En total, la cantidad de bloques que tienen estos temas son 6 bloques de todos estos temas. Así que seguramente van a haber entre 6 a 10 videos con respecto a esto. Bueno, seguramente después también les suba la resolución de estos ejercicios. Yo les recomendaría primero estudiar, repasar todo lo que vimos en la unidad 1, leer los temas en el Curtis y no sé cómo tendrán el orden de cómo empezarán a estudiar ustedes, pero muchas veces a uno se le hace más fácil ver el video, después leer el capítulo en el Curtis y después hacer un resumen, o primero leer, ver videos, resumen, así que bueno, ustedes se van fijando de la manera más óptima en la cual vayan entendiendo todos los temas y ir resolviendo los ejercicios. Así que les deseo mucha suerte en el estudio y nos vemos en el próximo video.